de nuevo nos presentamos, pues gracias por estar aquí nuevamente en nuestra tercera entrega hablando sobre la resolución 3050 y hoy tenemos a nuestra querida Aida Cáceres. Nuestra querida Aida Cáceres, ella es terapeuta ocupacional, hace parte del grupo SCT Caribe desde sus inicios. Ella es magíster en gestión ambiental y salud ocupacional. Es además especialista en salud ocupacional, es auditora de sistemas integrados de gestión, formada en integración sensorial, es profesora asociada de la Universidad Metropolitana, además profesora de carrera de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, es coordinadora académica de gestión estratégica para la reincorporación ocupacional y por supuesto, además de eso, ella labora en este momento como directora gerente y directora científica de Sinergia SAS. Por supuesto, nuestra querida Aida Cáceres tiene una cantidad de charreteras, muchísimas más, porque es una gran persona, una gran profesional. Y bueno, voy a darle la palabra para que ella misma se presente en lo que de pronto me haga falta mencionar. Y por supuesto, bienvenida, querida Aida, con todo el cariño del mundo. El auditorio es todo tuyo. Creo que estás muteada, Aida. Ya, Perfecto. ya, ahora sí, ¿me escuchan? Adelante. Ok, voy a copiar eso acá. Bueno, muchas gracias, Carol, mi doctora Carol, por esta invitación tan bonita a este grupo. Eh, a este grupo, además, que cada día está creciendo más y que rico tener esos espacios para compartir. Eh, a este mundo maravilloso, la doctora Carol, como dicen por ahí, que cada día es más académico y más interesante. Bueno, no, pues cosas, muchas cosas hemos hecho en la vida, pero aquí lo importante es cómo vamos a compartir el conocimiento hoy y cómo vamos a compartir las experiencias entre nosotros. Solamente pues para aclarar que ya no soy profesora activa de carrera de la Universidad del Rosario, solamente actualmente de educación continua de la Universidad del Rosario. De resto, pues, bueno, hago parte de algunas agremiaciones y entre esas, pues, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, que para nosotros es muy importante. Y pues represento desde el colegio, hago parte, soy delegada de Coperso, que pues también es un comité científico muy importante que tiene que ver con, precisamente es un comité permanente científico de salud ocupacional y riesgos laborales. Entonces, pues desde allí tratamos también de compartir este conocimiento. Entonces, pues hoy lo que nos encontramos aquí como para empezar a compartir este tema de la resolución 3050. Me dice la doctora Caro que la idea es que trabajemos una hora, entonces vamos como a trabajar. Yo les voy a explicar algunas cosas que tienen que ver con esta resolución, de lo que pues hay mucho por hablar, pero voy a tratar como de contar un poco la metodología. Me interesa mucho hacer aclaraciones de orden teórico que nos ha dejado la resolución, que a veces nos trae algunas dudas, y al final vamos a hacer las preguntas entonces, para que todos pues estemos conectados con esto. Muy bien, pues vamos a empezar entonces hablando un poco de los antecedentes que nos han llevado a hoy obtener pues una resolución, la resolución 3050. En estos antecedentes lo que quiero es como identificar con ustedes que ya nosotros teníamos una historia, ¿cierto? Ya había, ya se habían presentado algunos principios que nos llevaban a pensar y a hablar de la reincorporación. Entonces está la ley novena 79, que todavía no tenemos que descartarla. Cada día identificamos que allí ya teníamos diferentes temas de los que nos estaban hablando desde el 79, pero que probablemente pues no estábamos utilizando bien o en su momento quedó como más en el papel.
Entre esos aparece el artículo 125, que nos habla de los programas de protección, promoción, recuperación, rehabilitación. Ya nos estaba hablando un poco de eso. Y nos hablaba de la ubicación en ocupación adaptada. Probablemente muchos dejamos pasar esos términos y no nos detuvimos a pensar qué era eso. En la resolución 1016 del 89, que ya pues, está derogada, que era con el que hacíamos nuestro programa de salud ocupacional, también tiene un artículo, que era el artículo 15, que nos hablaba de coordinar, facilitar la rehabilitación, reubicación de las personas con discapacidad temporal, permanente, parcial. Y en la Constitución política, muy importante para nosotros, también hay unos artículos donde nos hablaba de que el Estado, nos habla que el Estado tiene que adelantar la política de previsión, rehabilitación e integración social. Y otro artículo que nos habla de la obligación del Estado, de los empleadores y de los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional. Entonces ahí vamos viendo que esto está relacionado evidentemente con lo que vamos a hablar. La 776 del 2002, que de pronto ya se volvió más popular, ya nos hablaba de la reincorporación al trabajo, en su artículo 4, en el artículo 8, la reubicación laboral, ya esos términos ya se vuelven más comunes. Yo siempre digo en mis charlas que probablemente nos quedamos mucho con el tema de la reubicación laboral y por eso a veces confundimos la reubicación laboral y el programa en sí de la reincorporación, que no es solo reubicación laboral y es un poco lo que pues hoy les quiero contar también. En el decreto 1295 del 94 nos hablaban de las prestaciones asistenciales también que tenían que ver con esos casos de rehabilitación, y en la 1562 pues nos hablan de la promoción y la prevención de ese 10% de programas de PIP de rehabilitación y de la asesoría para la reinserción laboral. O sea que el tema, por ejemplo, de la asesoría para la reinserción laboral no está hablando solamente hasta ahora, ya se estaba hablando, pero pues no había como una ley que nos hablara específicamente de cómo hacerlo, de cuáles eran los responsables, como tal ese procedimiento. También podemos decir que tenemos como antecedente o tenemos, digamos, que recordar y tenerlo como muy en la mesa el decreto 1477 y el 1507, pues el 1477 porque nos habla de las enfermedades laborales y pues muchos de nuestros casos están relacionados con enfermedades laborales. No son los únicos, pero sí la mayoría, y ya vamos a ver por qué no son los únicos que involucramos en este programa. Y ahí, pues, en este decreto, empezamos a mirar también cómo nos hablan de las exposiciones y las causas, que es muy importante que también nosotros conozcamos esto. Y el decreto 1507, que ustedes lo conocen, todos los que son calificadores, que nos hablan de ese manual único de calificación de pérdida de capacidad laboral ocupacional, que debemos tener muy claro, porque tenemos que relacionarlo con este tema de la reincorporación, porque de hecho cuando hacemos procesos de evaluación para reincorporación, muchos de esos procesos de evaluación nos van a servir para esos procesos de calificación, si lo hacemos bien, si lo hacemos de una manera interdisciplinaria, como se debe hacer. Entonces, hoy, ¿qué nos convoca? Nos convoca la resolución 3050 del 2022, que rige a partir del 22 de julio, por la cual se adopta el manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, digamos que la resolución retoma ese manual, ya lo formaliza como tal, hace un anexo técnico a eso, pero es importante decir aquí que que el manual no pierde vigencia, ¿sí? El manual sigue vigente, no hay un nuevo manual, no se descarta el manual. Para mí es muy importante que el manual esté claro, que el manual se haya leído, se trabaje, porque precisamente la resolución toma y avala y pues asume con la resolución del manual. Pero hay muchas condiciones técnicas que quedaron ahí en el manual y que hay que revisarlas y que hay que estudiarlas para poder entender un poco más también sobre la norma.
En el artículo 3 de la norma, entonces, precisamente de la resolución, nos hablan de esas características del programa de rehabilitación integral y de incorporación laboral y ocupacional, y es que precisamente pues hay que tener claro que esta resolución está orientando a montar un programa. Entonces ya ahí tenemos claro que hay un programa que hay que montar en la empresa, que es un programa que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también es importante tenerlo en cuenta. Que no es aparte, que no es lejano, ¿cierto? Sino que tiene que estar interrelacionado para que realmente funcione. ¿Qué dice en ese artículo 3? Que este programa tiene una duración limitada, que tiene que tener unos objetivos claros, definidos, y que no nos vamos a copiar los objetivos de otros programas, como a veces pasa con los sistemas de gestión, desafortunadamente, o con cualquier programa que está dentro del sistema, que tenemos plantillas y nos copiamos, porque este programa tiene unas etapas, entonces probablemente no vayamos en la misma etapa que la otra empresa. Y si vamos hasta ahora en nuestra etapa diagnóstica, mis objetivos serán diferentes, así estoy en la etapa de evaluación, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que los objetivos tienen que ser de acuerdo a lo que realmente se está haciendo en el programa también, porque hay unos objetivos generales del programa, pero yo tengo que estar revisando esos objetivos específicos a medida que yo voy cumpliendo con el programa. Nos dice que pues hay que contar con esa participación y ese compromiso del trabajador, pero también del empleador, también de las ARL, y tener un grupo interdisciplinario. Un grupo interdisciplinario que ya vamos entonces a mirar qué entendemos por grupo interdisciplinario, qué estamos haciendo realmente con la interdisciplinariedad y si realmente eso está funcionando o no dentro de nuestras instituciones. Entonces ahí en el artículo 2 pues nos hablan precisamente de esos actores que ya los acabamos de nombrar y que también estarían las IPs, las EPS y las IPS que prestan el servicio, en este caso de la rehabilitación funcional, y del acompañamiento al reintegro, como lo están haciendo algunas IPS actualmente. Y pues el Ministerio de Trabajo, no lo había nombrado, que debe hacer esa supervisión y ese control de que estos procesos se estén cumpliendo como tal. En todas las etapas que vamos a ver, están involucrados todos los sectores, ¿sí? No son excluyentes. Por eso no los vamos a seguir nombrando como tal. Bueno, para empezar, pues vamos a hablar de lo que entendemos. Perdón, yo muevo esta cosita acá. Ya. Lo que entendemos por procesos de rehabilitación y por reincorporación. O sea, hablemos de la reincorporación ocupacional y el reintegro al trabajo. Aquí voy a hablar del reintegro al trabajo. Cuando yo hablo del reintegro al trabajo, estoy diciendo que la persona va a volver a su mundo laboral, ¿sí? A su contexto laboral y va a volver a esa ocupación que es trabajo. Entonces ya lo estoy llevando a una sola ocupación que es el trabajo. Cuando yo hablo de reincorporación ocupacional, que es lo que quiere orientar la norma y es lo que trae el manual, ahora vamos a hablar de esos antecedentes del manual también, estoy diciendo que esa reincorporación, ese volver nuevamente, no es solamente al trabajo, sino a todas las ocupaciones que él, por su edad, en el momento en el que se encuentra, debería estar participando en esas ocupaciones, ¿sí? Entonces, es volver al trabajo, volver a la independencia de sus actividades de la vida diaria, básicas cotidianas, es volver a su universidad, si era que estaba estudiando, entonces volver a su ocupación en ese proceso de educación, volver a la participación social, volver a tener ocio productivo y tiempo libre, volver a sus actividades de juego, si es que esas actividades eran principales para él dentro de su proceso.
es volver realmente a tener toda la vida, ¿sí?, que él tenía antes. Y ahí empezamos a mirar las diferencias de cuando solamente hablamos de reintegro laboral y cuando hablamos de reincorporación ocupacional. Y por eso es que ahora vamos a hablar de qué es ocupación, qué es desempeño ocupacional, que son cosas que nos vienen diciendo desde el proceso de calificación, desde que nos dijeron que había que calificar ese título 2 y que generó pues como tanta controversia, porque efectivamente hablar de la ocupación no es un tema tan fácil y efectivamente pues los terapeutas ocupacionales que estudiamos la ocupación como sujeto de estudio, digamos que comprendemos mucho más fácil qué es el tema de la ocupación, ¿sí? Que ocupación no es versus trabajo. Y ocupación, y estudiar la ocupación humana como objeto de estudio no es estudiar salud ocupacional, que ahí son dos cosas diferentes. Cuando uno estudia salud ocupacional, estudia muchas cosas que tienen que ver con la prevención, con la detección de riesgos, con la identificación de riesgos, los programas de PIP, bueno, y muchas orientaciones que se le pueden dar, pero no se estudia como, no se tiene como objeto de estudio la ocupación humana. Como objeto de estudio de la ocupación humana se tiene la terapia ocupacional. Y eso es importante aclararlo porque es que hay mucha controversia en los términos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo traigo? Porque pues vamos a hablar también de muchas cosas que salen en la evaluación para empezar a mirar cómo es que se hace ese proceso de evaluación. Entonces, esto que tengo aquí, esta definición que tengo aquí, que he traído acá, es de reintegro laboral, ¿sí? ¿Qué es el reintegro laboral? Son una serie de procesos del lugar de trabajo que se hacen en el lugar de trabajo que están diseñados precisamente para facilitar ese reintegro de las personas que experimentan una reducción en su capacidad funcional como resultado de las enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo. También nos dicen que es esa actividad en la que el trabajador se encuentra completamente preparado para enfrentarse al medio laboral a través de implementación de medios técnicos y formativos. Son esas actividades que yo hago para el trabajador cuando ya está listo para venir a trabajar. Pero en ese estar listo para venir a trabajar no quiere decir necesariamente que el trabajador ya no tenga ninguna condición que le exija de pronto estar en un proceso de rehabilitación funcional. Puede seguir en un proceso de rehabilitación funcional y estar listo para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque probablemente ya recuperó un porcentaje de su capacidad funcional que le permite realizar algunas tareas de esa ocupación que es el trabajo y por ende de su rol, y por eso vienen las recomendaciones médico-laborales. Es a veces cuando hay que aclararle también al trabajador que sí puede volver a trabajar, pero con unas recomendaciones, ¿sí? Y que sí la empresa puede preparar los espacios, las actividades para recibir a ese trabajador también. Claro, el ideal sería que el trabajador viniera al 100%, pero no en todas las ocasiones eso ocurre porque los procesos de rehabilitación han sido demorados o porque inicialmente el caso se tomó tarde, porque ya sabemos qué pasa en el sistema y además porque también está comprobado por revisión de literatura que los trabajadores que vuelven tempranamente, se reintegran tempranamente, su proceso de rehabilitación integral es mucho más efectivo porque ya empieza a reconocer que tiene habilidades, que tiene capacidades y ese sentimiento de minusvalía va desapareciendo, ¿sí? Y no se estanca el trabajador como tal. De hecho, su contexto también tiene una imagen diferente porque ya lo ve que puede hacer las cosas. Entonces, sí es importante que suceda ese reintegro, pero también hay que acompañarlo y de eso es lo que vamos a hablar. También nos hablan de que en esos procesos de regreso al trabajo hay que tener en cuenta las necesidades individuales, el entorno laboral, las necesidades legales de la empresa y que todo constituye un esfuerzo coordinado centrado en qué, orientado hacia el mantenimiento del empleo
Y yo quiero hacer énfasis ahí porque la idea de las personas que trabajamos en estos servicios de acompañamiento al reintegro tienen que ver con que ayudemos a mantener el empleo de la persona, un empleo realmente que sea digno para la persona, ¿sí? Con unas oportunidades equitativas y no que nos llamen, ay, perdona, hay un micrófono abierto. Ya, no sé si lo pueden cerrar. Me hicieron eso. ¿Ya? Que no nos prestemos para que nos utilicen para sacar a los trabajadores, ¿sí? Sabemos que hay muchas situaciones de los trabajadores, pero hay que quemar las etapas, hay que hacer todo el proceso, hay que orientar éticamente a la empresa y orientarlo a que realmente se mantenga el empleo en las mejores condiciones y claro, de acuerdo a las necesidades también de la empresa, las responsabilidades legales y a esas necesidades de la persona, ¿sí? Eso es muy importante. Y el regreso al trabajo es un tema que debe estar transversalmente ligado con el tema de prevención y de promoción. ¿Sí? Ese tema de esos casos que nosotros identificamos que van al programa de rehabilitación y reincorporación nos debe servir para identificar cuáles son las causas, qué es lo que está pasando, por qué tenemos unos casos repetitivos de las mismas condiciones, y no que sean simplemente un registro, sino que yo de ahí tome acciones para PIP, pero especialmente empezar con promoción, ¿no? Siempre he dicho que debe ser promoción, lo más grande, la mayor inversión, los mejores programas, y claro, la prevención, donde ya se salga y ya empecemos a encontrar casos y condiciones y factores de riesgo, empezar a atacar. Y finalmente, pues los casos que ya nos quedan, que nos llegan, que son los que vamos a ver en cuáles serían los que pasan al programa, pero que esos casos en una mirada retrospectiva, ¿cierto? Nos sirvan para empezar a organizarnos y mirar cuáles son las causas y que no sigamos con esa repetición de eventos, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Y es lo que ahora nos cuestionamos, ¿qué estamos haciendo en prevención y en promoción? Porque cada vez aparecen más casos, ¿sí? Y cada vez las empresas están un poquito enloquecidas con tanta situación que tenemos ahora. Hace algunos años ya para acá. Bueno, retomemos rápidamente la ocupación. Entonces les decía que ocupación versus trabajo. Tal vez algunas personas que están acá lo saben, lo conocen, pero es importante aclararlo. Entonces hay varias definiciones de ocupación. Yo traigo aquí algunos autores donde nos dicen que son esas actividades en que las personas se comprometen en la vida diaria, donde ocupan el tiempo, le dan un sentido a la vida, incluyen habilidades, destrezas físicas y mentales, y que prácticamente es un atributo propio del ser humano que constituye un elemento esencial para la vida en sociedad y es un derecho inalienable. Es decir, nadie nos lo puede quitar y todo el mundo tiene derecho a tener una ocupación, a utilizar su tiempo, a tener un tiempo productivo, a sentir que ocupa, bajo esas ocupaciones que tiene, ocupa unos roles, ¿cierto? Y desarrolla unas capacidades. Eso es muy importante porque nosotros sí tenemos que orientar a que esa persona realmente vuelva a su vida ocupacional, es decir, recupere su vida, ¿sí? Familiar, social, trabajo, educación, en su tiempo libre, todo lo que tiene que ver con ese ser humano. Y pues así podemos encontrar diferentes definiciones de lo que podemos conocer como la ocupación, que está conceptualizada, que es importante conocerla, descubrirla para poder orientar a esas empresas. Lo mismo que el desempeño ocupacional. ¿Sí? El desempeño ocupacional entonces nos dice Alicia Trujillo aquí en Colombia, que es una de las terapeutas que ha escrito sobre el desempeño ocupacional desde la Universidad Nacional, que es el actuar de los individuos en ambientes específicos, es un proceso dinámico donde las personas se
motivan, inician, completan ocupaciones y que va a depender de esas capacidades personales, de esas exigencias ocupacionales, es decir, inmersos ahí también en la actividad, y esas demandas del ambiente, ¿sí? Cuando se involucra en esas actividades de esas diferentes ocupaciones de las que estamos hablando. Entonces, el desempeño ya es el actuar en esas diferentes ocupaciones, y eso es lo que nosotros vamos a ir a mirar. ¿Cómo está ese actuar? ¿Cuáles capacidades tiene para poder desarrollar esas actividades que le exige esa ocupación? En este caso, el trabajo. Ese trabajo que además tenemos que concebir como una ocupación. Esa es la invitación que yo siempre les hago. El trabajo lo debemos empezar a concebir como una ocupación. Cuando el trabajo se concibe como una ocupación, vamos a empezar a entender que ese trabajo tiene que satisfacer necesidades humanas, tiene que otorgar un estatus social, tiene que manejarse desde la gestión del tiempo, desde la socialización, pero también de la satisfacción de verse ahí involucrado como una persona que es productiva, que es capaz de poder aportar desde su trabajo, que además ese trabajo le genera unas emociones, esas emociones son alimento para su vida, que se identifica con ese trabajo, que hay una cosa más profunda detrás de que me paguen un sueldo, ¿sí? Sino que realmente el trabajo hace parte de ese vivir que yo tengo todos los días y por tanto yo tengo un desempeño ahí. Mi desempeño será muy digamos, será muy bueno en la medida en que, bueno, no me gusta utilizar esas palabras, ni bueno ni malo, hablemos de un desempeño efectivo, será muy efectivo en la medida en que yo me identifico con ese trabajo, me motivo con ese trabajo, como hablaba Alicia del desempeño, entonces yo soy capaz de motivarme frente a ese trabajo, iniciar mis actividades, mantenerme en esas actividades, terminar esas actividades, sentirme satisfecho con lo que hago. En ese momento estoy viendo el trabajo como una ocupación. Por tanto, voy a tener personas mucho más felices en el trabajo. Y empezamos a entender que tal vez desde PIP nos está haciendo falta hablar de la felicidad en el trabajo, de ese tiempo libre productivo que hay dentro de los tiempos del trabajo, de cómo se involucran las otras ocupaciones, mi familia, mi tiempo libre, mi diario vivir, mi planeación en el desempeño, mis actividades diarias dentro de mi trabajo, cómo las traigo ahí, porque es que es la ocupación más importante que tengo. Y en esos procesos, precisamente de reintegro, de reincorporación, hay algo muy importante que es la adaptación ocupacional, que también la nombran por allá en el anexo técnico, pero que de pronto no tenemos como claridad sobre eso. Es una de las cosas que más trabajamos, los aspectos que más trabajamos los terapeutas en todos los procesos de reincorporación que hacemos, no solamente para el trabajo, sino para los niños, para los adultos mayores, porque finalmente estamos buscando siempre que se logren ese desempeño ocupacional. Entonces hay varios autores que nos hablan de eso desde un modelo que se llama modelo de adaptación ocupacional, que nos dice que precisamente el proceso de adaptación nos otorga esa participación ocupacional y que en la medida en que nosotros logremos esa adaptación ocupacional, esa adaptación puede impactar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces ahí nos dice, la adaptación es un proceso de selección, organización de actividades para mejorar las oportunidades de vida y mejorar la calidad de vida. En la medida en que nosotros somos capaces de identificar las actividades que queremos hacer, de organizarlas, de identificar además lo que nos gusta de esas actividades, empezamos a relacionarnos con esas actividades en las diferentes ocupaciones, probablemente eso nos va a otorgar a nosotros satisfacción y bienestar. Pero cuando nos toca elegir unas actividades para las que no estamos preparados, que no tenemos un gusto como tal, ahí vienen los problemas y las dificultades. Y esto es lo que ocurre en el reintegro. Eso es lo que ocurre en el reintegro. No hay un acompañamiento desde la adaptación ocupacional porque no hay una mirada desde esa triada que es precisamente la persona, el contexto y esa ocupación, ¿sí? O esa ocupación que tiene unas actividades que se necesitan desarrollar allí.
También esa adaptación ocupacional se caracteriza como el agente de cambio para la persona y se convierte en el resultado de una actividad y la participación en la ocupación en pos de la salud. Quiere decir que a la medida que nosotros podamos participar en actividades de nuestras ocupaciones, podemos tener una mejor salud y un mejor bienestar. Y eso lo explicamos acá desde un modelo que se llama modelo de adaptación ocupacional. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos trabajar desde precisamente lo que les estoy diciendo, los factores de la persona, las preferencias de la persona, las demandas de ese ambiente, ese entorno ocupacional y esa interacción que ocurre entre esos factores de la persona, esas demandas del ambiente, donde hay una interacción que va a permitir esa ocupación. Cuando no ocurre esta interacción o cuando falla algo, cuando no tiene esta persona las habilidades de acuerdo a las exigencias, de estas demandas, no ocurre esa interacción. Entonces ahí necesito mirar qué tengo que hacer para que esa persona logre mejores habilidades o qué tengo que hacer para hacer adaptaciones en ese ambiente como tal, en ese contexto, para que se logre esa interacción. Y es que esta ley, esta resolución quedó muy técnica, precisamente hacia lo que se maneja dentro de los procesos ocupacionales, y es que hay que tener en cuenta esa relación de esa triada, que es lo que va a llevar a un equilibrio ocupacional. En estos procesos de reintegro y en estos procesos de equilibrio ocupacional que queremos que logren a partir de la adaptación ocupacional, es muy importante hablar de que no solamente vamos a enfatizar o a trabajar con la persona, sino también hay que trabajar con la familia, con la comunidad, porque muchas veces es allí, en la familia, donde encontramos las barreras, ¿sí? De pronto actitudinales que nos dicen como es capaz o que no es capaz, son familias muy sobreprotectoras, o familias también que tienen una ganancia secundaria con los aspectos legales que ya muchos de los que estamos acá conocemos, como por ejemplo ganarse una pensión, ¿no? Entonces ahí encontramos familias patológicas y necesitamos una intervención psicosocial, pero es que muchas veces como no llamamos, no traemos o no convocamos y no unificamos esto, no encontramos nada ahí en la familia, no sabemos qué está pasando. Lo mismo en la comunidad, y ahí es que voy a hablar un poco del contexto, cómo nosotros podemos reconocer que esa comunidad que hace parte de ese contexto cultural, por ejemplo, tiene una serie de costumbres, una serie de creencias, que probablemente ahí también hay barreras y que hay que empezar a mirar y que hay que buscar. Pues cómo lo trabajamos es lo que hay que empezar a mirar con un grupo interdisciplinario. Con todo este contexto, entonces vemos que nosotros ahora tenemos que guiarnos con unos procedimientos para la rehabilitación y la reincorporación que están en el manual. El último manual fue el del 2010, pero no es el único. Ese manual tiene unos antecedentes que ya se habían escrito 2 manuales anteriores con un grupo de terapeutas ocupacionales desde la nacional y después que se integraron otros terapeutas y se armó este manual de procedimientos. Después sale la ley, donde estuvimos varios terapeutas ahí en mesas de trabajo, tratando de que esto saliera de la mejor forma. También hubo médicos, también diferentes entidades, ARLs, FASECOLDA, agremiaciones, la academia. Pero desafortunadamente para mí todavía la resolución tiene muchas cosas que aclarar, especialmente en roles y responsabilidades y conceptos técnicos. Por eso yo les quise hacer como toda esta mirada de esos conceptos técnicos que están ahí, que de pronto todavía no reconocemos muy bien, porque no están tan claros. El marco de referencia que nos trae la resolución, pues está la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad, que es importante tenerla en cuenta, es importante estudiarla, si no la hemos estudiado, porque ese abordaje se da desde la CIF, y precisamente pues ahí en la CIF nos hablan de la discapacidad, desde la deficiencia, desde las limitaciones en la actividad y desde la restricción en la participación social, y nos hablan de esos factores contextuales, que la discapacidad se toma no desde la persona, sino precisamente de esos factores contextuales, de esas barreras
y esas facilitadores que encontramos en esos factores contextuales donde encontramos los factores ambientales y los factores personales. Esos factores ambientales son los que se pueden convertir en barreras o en facilitadores. Y así también encontramos en este proceso del manual que hay una definición de rehabilitación integral, que muchos ya la conocemos, que es importante conocer aquí o tener claro nuevamente, que esa rehabilitación integral toma la rehabilitación funcional, la rehabilitación social, la rehabilitación profesional. Y que sí tenemos que tener claro que esa rehabilitación funcional, dónde es que se hace, dónde funciona, hasta dónde llega y cómo pasamos a ese proceso de rehabilitación profesional y cómo unimos todo a ese proceso de rehabilitación social, que es lo que llamamos la rehabilitación integral. Entonces, en términos generales, la rehabilitación en general, tenemos que decir que tiene que tener unas acciones precisas, que tiene que ser manejado con un equipo, en este caso interdisciplinario dentro de lo que llevamos en Colombia, porque también existen equipos transdisciplinarios y existen equipos multidisciplinarios. Pero ahora al final en las preguntas, pues diremos que es un equipo multi y un inter. Un equipo multidisciplinario, pues es el que cada uno en su casita trabaja, ¿cierto? Yo siempre lo tengo como unas puerticas donde la gente entra y le hacen unas preguntas, cierra la puerta, abre la otra puerta, y esas personas nunca se comunican, mientras que en el equipo interdisciplinario las personas se comunican, plantean unos objetivos, tienen unas mesas de trabajo y orientan ese proceso de manera conjunta. No siempre la comunicación es la mejor porque la persona, digamos que como que las personas no evalúan en conjunto, sino cada uno evalúa y vienen y hacen como que un informe general y se leen esos informes de cada uno, pero por lo menos se comunican. ¿Qué pasa en la transdisciplinaridad y cuál sería el ideal? Que las personas, los profesionales, estuvieran ahí al mismo momento evaluando juntos, con eso se reconocen unos a otros, que evalúan, no repiten las preguntas sobre el pobre trabajador, y el trabajador realmente está en el centro, hace parte del proceso, hace parte y puede cambiar, puede variar o puede alterar de manera positiva el proceso de rehabilitación. Esos son pues conceptos técnicos que existen en la rehabilitación, pero es que es muy importante porque nosotros que vamos a manejar este lenguaje no podemos estar diciendo por ahí convencidos de que estamos haciendo una cosa interdisciplinaria, pero diciendo que es multidisciplinar. Fíjense. Y la verdad, en Colombia lo que más tenemos es multidisciplinariedad en las EPS, ¿cierto? A veces en nuestras IPS tratamos de tener interdisciplinariedad. Esos procesos tienen que ser de duración limitada, siempre decimos lo mismo, pero lo que vamos a ver es que la duración limitada no aparece. Y es porque precisamente no tenemos esa interdisciplinariedad y no tenemos esos objetivos claros. Y también nos dicen en todo ese proceso de rehabilitación que tiene que haber una metodología y que tenemos que involucrar ahí toda la familia y tener en cuenta pues todos los roles y las necesidades de la persona. Precisamente entonces les estaba hablando ahora de cómo se concibe la discapacidad de la CID y aquí está. Entonces nosotros tenemos desde la deficiencia, la limitación en la actividad y la restricción en la participación social. Esa deficiencia puede ser temporal, permanente, progresiva, regresiva, leve o severa. Esa limitación en la actividad va a depender entonces de la condición de la deficiencia, pero también de las condiciones del contexto que tenga la persona y las alteraciones que tenga la persona. Y esas limitaciones en la actividad son esas actividades más próximas a la persona, esas actividades básicas cotidianas de la vida diaria, bañarse, vestirse, ir de compras, actividades instrumentales, tomar un bus, que no las tengo que hacer por mí misma, pero de repente voy a necesitar ayuda. Y ya, si no puedo ir a trabajar, si ya no puedo salir con mis amigos, si no puedo ir no sé, al encuentro que tenía en la comunidad, ya hay una restricción en la participación social como tal. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque a veces en las empresas colocamos rótulos a las personas sin comprender cómo es este proceso. O sea, una persona no siempre que tenga una deficiencia va a tener una limitación en la actividad. Y no siempre que hay una limitación en una actividad va por eso dejar de tener
participación social en sus ocupaciones. Entonces, a veces vemos a una persona que se ha amputado la mano, llega nuevamente a la empresa y ya vamos diciendo que no va a poder hacer nada, que pobrecita su vida, pobrecito él, porque en su vida no va a, si no se ha casado, no se va a casar, si no ha tenido hijos, ya no los va a tener, si no tenía amigos, ahora menos va a tener. O sea, empezamos a rotular a las personas sin darnos cuenta que para eso hay un proceso de rehabilitación, que nosotros mismos estábamos dando el facilitador porque somos el contexto, y que las personas finalmente no son ese pedacito de cuerpo, ¿cierto?, que ya no tiene. Y es importante entender cómo funciona ese tema Bueno, de la discapacidad como tal, porque a veces nosotros también lo hacemos como profesionales. Entonces, ¿qué nos dice el manual? Que tenemos que hacer acciones de rehabilitación integral, donde se involucra toda esta parte del desarrollo y recuperación funcional, todo el proceso de integración socioocupacional, que va a la persona nuevamente a sus ocupaciones, a su trabajo, pero que transversalmente tienen que estar las actividades de promoción y prevención, que ahora mismo estábamos hablando, y cómo hacer toda esa integración familiar, social y ocupacional, que pues acá no podría extenderme mucho en eso, hay muchos ejemplos, pero que es importante saber que tenemos que hacer un proceso integral. No olvidar que esa rehabilitación funcional se desarrolla allá con las EPS, con las IPS, no en las empresas, ¿sí? Las empresas no hacen rehabilitación funcional, o sea, las empresas no atienden usuarios, no hacen los tratamientos de rehabilitación, eso es muy importante tenerlo claro. Las empresas acompañan el proceso de reintegro, o sea que las empresas están ya en este proceso de rehabilitación profesional, donde toman a la persona, la acompañan en su proceso, de acuerdo a las diferentes etapas que vamos a ver, y de acuerdo a esas habilidades que la persona tiene, pues van a acompañarla a hacer ese proceso de reintegro. Son habilidades que tiene la persona. Yo quisiera dejar claro aquí que no deberíamos hablar más de habilidades residuales. O sea, Aida Cáceres piensa que eso es un término que no debería usarse porque es el residuo, lo que se desecha, son las habilidades que tiene, con las que cuenta después del proceso. Y con eso vamos a mirar qué actividades puede hacer. Y es lo que hacemos en ese proceso de evaluación. Entonces, esas etapas del programa nos dicen que hay una identificación de casos, hay una evaluación inicial del caso, hay un desarrollo del plan de rehabilitación y hay una realimentación del sistema que tenemos que hacer. En esa identificación de casos, pues vamos a conocer cuáles son los casos que integramos a ese programa y hay unas condiciones que nos dicen que tenemos que tener en cuenta, que todas las empresas lo deben hacer, podrían adaptar algunas cosas, sí. ¿Cuáles cosas podrían adaptar? Por ejemplo, los casos de incapacidad temporal mayor o igual a 30 días. De repente, si la empresa no quiere hacerlo a 30 días, sino a 20 días, a 25 días, lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer, ¿por qué? Pues porque está actuando proactivamente. No está quitando nada ni está evitando nada. Hay empresas que son muy estrictas y lo puede hacer. Una sugerencia. Yo siempre oriento a que la empresa maneje los casos de enfermedad común en estos programas, ¿sí? No estoy de acuerdo con las personas que dicen que esta resolución y este manual fue hecho solamente para los casos de enfermedad laboral, de secuelas de accidentes de trabajo, porque finalmente, como vieron ustedes, hay antecedentes legales que me están diciendo que hay que proteger al trabajador, que hay que trabajar por las condiciones de salud de los trabajadores. Entonces, voy en contravía. Si le digo a un trabajador, a una trabajadora con cáncer de mama, pero yo no la puedo acompañar en su proceso porque es una enfermedad común, entonces prácticamente no es mi responsabilidad, no, porque es una persona que está trabajando en su empresa, está en esa sombrilla del sistema de gestión de seguridad, está en el trabajo, por tanto, yo debo velar por su condición de salud. ¿Ahí me están escuchando? Porque me sale conexión inestable. Te escuchamos muy bien. ¿Hola? ¿Me Sí, están te escuchamos escuchando? muy bien.
Hola Ida, ¿estás allí? Sí, ¿me están escuchando? Sí, sí te escuchamos. A veces, no sé si quieres apagar cerrar la cámara para que entonces te la quedes menos. Sí, y se te escucha mejor. Ok, ahí, Sí, te espero que me hayan escuchamos. escuchado. Espero que me Sí, hayan sí. escuchado. Sí, Este corro. te hemos escuchado todo, tranquila, no te preocupes. Bueno, listo. Entonces, quiero avanzar porque muchos de ustedes ya saben cuáles son los criterios de inclusión, pero recordar de pronto cuáles podría variar la empresa y lo que más tenemos que tener en cuenta, los casos de enfermedad común. Es una recomendación, sí hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Aunque se trató de que quedaran ahí y que el Ministerio de Salud firmara, pues no pasó, pero las empresas sí tienen la responsabilidad de tenerlos, ¿sí? Porque están en su sombrilla, insisto. La ARL no, la ARL también va a tener todo este programa, tiene todo esto, todo este control, es su programa, la empresa tiene su programa aparte, pero la empresa sí. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo súper en cuenta. ¿Cómo manejo esto? Yo debería tener entonces algún mapita, un procedimiento donde yo dijera trabajador directo o trabajador contratista. Esas son decisiones que ustedes toman. ¿Cuál trabajador, qué tipo de trabajador van ustedes a hacerle el seguimiento y van a involucrarlo dentro del programa? Si ustedes tienen contratistas, pues dirán, bueno, yo no le voy a hacer seguimiento, no lo voy a involucrar en el programa, pero voy a hacer por medio de una auditoría un seguimiento, ¿sí? Y voy a exigir que ese contratista también tenga su programa, así como tiene su panorama de factores de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Todos los casos de enfermedad laboral, yo lo escribo, todos los casos de enfermedad laboral, todos los que hayan padecido accidentes laborales y que tengan esas secuelas, y sabemos que las tenemos que identificar, y ya dijimos, en este caso estoy sugiriendo enfermedades comunes. ¿Cuáles? Las que tengan recomendaciones médico-laborales, no todos los casos de enfermedad común, claramente. Los trabajadores con incapacidad temporal mayor a 30 días, ya dijimos que lo podemos variar dependiendo de lo que quiera hacer la empresa. Y cualquier otro caso, sí, que lo tengo aquí pues resaltado, que padezca cualquier otra condición que hemos concluido que interfiere con su desempeño. Hay un proceso de remisión interna que tenemos que hacer, y es mirar entonces cómo recibimos ese registro, esa persona, esos datos, su historia ocupacional, todos sus antecedentes, el código de serie 10, que es súper importante, indagar cuál es el código con el que ingresa al programa, porque no son todas las enfermedades que tiene, lo cual es la enfermedad con la que ingresa, y ya a partir de eso miramos también cuáles son otros diagnósticos que tenemos que tener en cuenta. Internamente tenemos que hacer un matachito así, o tener un diagrama y mirar entonces cómo reportamos el caso, a quién. Entonces el caso puede venir de la ARL porque bueno, nos pasó el reporte, o puede venir de la EPS, pero puede que el trabajador lo traiga, o puede que el jefe inmediato se entere. El caso es saber a quién se le reporta, ¿sí? Y cómo se registra el caso, quiénes van a tomar la decisión de que si entra o no entra al programa, y qué tipo de base de datos vamos a tener. En esa segunda etapa es la evaluación del caso. Entonces es muy importante en esa evaluación, precisamente lo que les estaba diciendo, tener claro el diagnóstico, sacar de ahí, de ese proceso de evaluación, el perfil de funcionamiento, el perfil ocupacional, de desempeño ocupacional. Este es otro tema. Perfil funcional y perfil de desempeño ocupacional de la persona, que ya lo vamos a ver. Mirar el tema de las exigencias de el puesto de trabajo, que de acuerdo a ese análisis de exigencias se saca un perfil ocupacional, que es otro tema importante. No es un análisis de puesto, es un perfil ocupacional de puesto que se hace sacando, analizando las exigencias del puesto de trabajo. Miramos las expectativas de ese trabajador, se hace un análisis también de contexto, que también nos lo trae, la norma. Y tengo un matachito que siempre muestro acá, y es
¿Cómo tenemos esa relación con el caso? Inicialmente podemos tener dos procesos al tiempo. Una visita diagnóstica al puesto, es decir, un reconocimiento del puesto de trabajo, donde hacemos ese análisis de exigencias, evaluamos esas condiciones contextuales y exigencias del cargo y determinamos un perfil ocupacional del puesto de trabajo. Y por otro lado, hacemos un acercamiento con el trabajador, donde debemos tener una evaluación funcional del trabajador. ¿Qué es eso? ¿Y quiénes entran en la evaluación funcional? Todos los profesionales que estén tratando a este trabajador. Si ese trabajador está con el psiquiatra, está con fisiatría, está con fisioterapia, está con fono, con psicología, yo tengo que tener claros esos procesos funcionales de cada uno de esos trabajadores, de esos profesionales para ese trabajo y tener un concepto funcional, ¿sí? No, ¿Cómo está en términos de sistemas de cómo está funcionando ese trabajador en términos de lo que esté trabajando en ese proceso de rehabilitación? Y la evaluación de desempeño ocupacional, que ya por eso les explicaba qué es el desempeño ocupacional, lo hace el terapeuta ocupacional, analiza esos procesos ocupacionales desde el desempeño ocupacional y saca entonces un concepto de desempeño ocupacional, y tenemos un concepto funcional de acuerdo a los profesionales que estén tratando esa parte funcional, y así tenemos un perfil de desempeño ocupacional y un perfil de funcionamiento de la persona. Y ahí esto lo tenemos que cruzar con este perfil ocupacional del puesto, que también se hace en términos de funciones y habilidades, un reconocimiento de las habilidades, de las exigencias que tiene cada tarea. Por eso yo tengo que mirar, entonces, cuál es el proceso que tiene la persona, y ahí entonces empezar a determinar cuál es la decisión que vamos a tomar en el reintegro, cuál es la estrategia de reintegro, las metas de reintegro ocupacionales que vamos a escoger con ese trabajador. Para tener claro entonces, hay un diagnóstico funcional o un concepto ocupacional que tiene que ver con el nivel de funcionamiento, estructuras funcionales, toda la parte psicológica, bueno, todo lo que ya hablé, y todo ese nivel de participación en todas sus actividades. Y hay un perfil ocupacional de la persona, donde está ese concepto de desempeño ocupacional, que no lo voy a leer todo, pero que quiero que se entienda que sí es diferente, y que ahí empezamos a mirar toda esa comprensión realmente de ese proceso que tiene la persona para llevar a cabo sus actividades. Entonces, comprendiendo eso, en esa evaluación, en ese concepto ocupacional, se tiene en cuenta la CIF, el marco de trabajo de terapia ocupacional, ese manual de rehabilitación de dónde nos está orientando. Tenemos que tener en cuenta, entonces, en este proceso, esas características de la persona, esas habilidades, esos factores, desde toda la parte de valores, creencias, espiritualidad, funciones, estructuras corporales, cómo es ese funcionamiento para ese rendimiento de la persona en sus ocupaciones, ¿sí? Y vamos a ver entonces, a mirar cuál es su capacidad de desempeño. Y en el puesto de trabajo analizamos esas exigencias, esos requerimientos para sacar ese perfil del puesto de trabajo. Y vamos a mirar entonces cuáles son las exigencias a nivel físico, exigencias a nivel de los estímulos que percibe, de las condiciones cognitivas, de las necesidades que tiene en esas tareas, y se saca ese perfil ocupacional del puesto de trabajo. Ese perfil ocupacional del puesto de trabajo tiene que proveer una información acerca de esas tareas que están relacionadas con ese conocimiento técnico del cargo que debe hacer la persona. También ahí hablamos de que es un proceso donde se investiga sistemáticamente las tareas, las obligaciones y los puestos dentro de la organización, incluye toma de decisiones, habilidades que tiene que realizar, necesita la persona para ejercer en su puesto, la autonomía, los esfuerzos mentales, físicos que se requieren en el desempeño. Ese perfil ocupacional de puesto tiene que iniciar con un proceso de análisis ocupacional que va desde la situación del trabajo, el análisis de la actividad, la descomposición de la actividad, el análisis de tiempos también muchas veces es importante,
y esa capacidad si es necesaria dependiendo del caso biomecánica o esa capacidad a nivel cognitivo que requiere la persona. Importantísimo en estos procesos tener claro los principios de la actividad, poder hablar de, como nos hablan de ergonomía, los principios de la actividad, cuál es la idea abstracta que se tiene sobre la actividad. Una cosa es lo que las personas hacen y otra cosa es lo que está prescrito. Una cosa es el trabajo real, otra cosa es el trabajo prescrito. Una cosa es la relación que tiene la persona con las actividades, con los objetos, ay, perdón, y las emociones que esto le pueda generar a la persona. Entonces, es muy importante ese estudio que se hace de la actividad. Yo, ¿por qué coloco acá este gráfico? Porque dentro de la actividad hay que tener en cuenta precisamente ese proceso afectivo y ese proceso espiritual que no tiene que ver con la espiritualidad de la religión, sino eso, esa parte más intrínseca, más de motivación intrínseca, más de relación, más de lo que la persona se siente identificado, que lo motiva a hacer las cosas, que lo lleva a hacer las cosas. Finalmente, eso tiene mucha relación con ese proceso de la actividad de la persona, ¿sí? Y por eso nos hablan de que la actividad es vista como un término mediador entre el sujeto que trabaja y su entorno, donde se compromete a la persona, integra con su cuerpo biológico, su inteligencia, su afectividad tomada del desarrollo de su historia y sus relaciones con los otros. Es que, ¿por qué es importante hablar de la actividad en el proceso de reintegro? Porque a veces cometemos el error de no hacer todos estos análisis que están ahí en este anexo técnico y en esta resolución, de no, realmente de no mirar qué vamos a poner a hacer a la persona. Entonces lo ponemos a hacer cualquier cosa, y esa cualquier cosa no tiene nada que ver ni con sus habilidades, ni con sus intereses, ni con sus necesidades. Por eso es un tema también, como nosotros los terapeutas lo llamamos, grupos ocupacionales, hablamos de la abolición, de la motivación intrínseca, los intereses, del placer que causa realizar realmente una actividad. Entonces quería traer eso acá, porque es muy importante saber que nosotros sí tenemos que hacer acompañamientos claros, tener en cuenta ese proceso de adaptación del que nos hablan allá en el manual, pero que de pronto no quedó tan claro cómo se trabaja y es lo que tenemos que empezar a aprender con esos grupos interdisciplinarios que tenemos que empezar a mover. Aquí en la actividad también es importante mirar esos modos operativos, esos gestos técnicos, esos compuestos que algunos son visibles, otros no son tan visibles, porque tienen que ver entonces con la forma ocupacional que las personas hacen las cosas. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo estas análisis de exigencias de cargo, deberíamos analizar a la persona haciendo la actividad o a varias personas haciendo la actividad, porque a veces tenemos unos modos operativos que no son precisamente los que deberían estar, ¿sí? Pero es la manera en que la persona ha hecho su proceso de adaptación para poderlo hacer. Y ahora, si viene con una lesión, ¿cuáles son esos modos operativos cómo los va a hacer? Y cómo se relaciona la persona con la actividad. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el análisis del contexto que nos habla la resolución, es importante hablar ahí de ese contexto cultural, personal, temporal, virtual. Bueno, esto nos lo trae la CIF y nos están diciendo que el manual se relaciona con la CIF, entonces sí tenemos que entrar a hablar de contexto, sí tenemos que empezar a hablar de cómo hacemos esos análisis de contextos reales de lo que está pasando alrededor de la persona, entender que el análisis de contexto es lo más grande, ¿sí? Que yo hago todo el análisis que está la persona y cómo se involucra, cómo permea ese contexto en esa persona y que el entorno es lo más cercano a la persona, el entorno físico y el entorno social es lo más cercano. Entonces, cuando hablo de entorno físico, hablo de su puesto de trabajo, de su mesa, de su herramienta, de la que voy a adaptar, de lo que voy a acomodar. Y si hablo de ese entorno social, es el más cercano, es su jefe inmediato, su compañero, también es su pareja, pero ya entonces también hay un contexto social, dónde vive, cómo se está moviendo la sociedad actual, y hay otras connotaciones
que tenemos que salir un poco a mirar con qué se rodea y cómo está viviendo la persona, ¿no? Entonces, en contexto temporal, una cosa es una persona en pandemia y otra cosa es una persona post pandemia. Ya venimos con cosas diferentes, hemos aprendido otras cosas. Los contextos culturales ayudan mucho, pueden facilitar muchas condiciones, pero también pueden ser barreras. Entonces, hay que empezar a tener una mirada mucho más abierta de este tema del contexto, que pues hay que estudiarlo. Algunos profesionales los hemos estudiado más que otros y hay que empezar a trabajar. Dentro de ese tema del contexto, pues hay un modelo que nosotros manejamos, que es el modelo ecológico del desempeño humano, precisamente que trabaja los contextos, que vea a la persona que vea a la persona ahí en el centro, y esa persona que ha tenido alguna condición que le reduce su capacidad funcional puede tener un rango de desempeño, puede ver tras esas tareas que puede ser, que puede alcanzar, puede ser amplio o empieza a reducirse ese rango de desempeño, dependiendo de esas condiciones que tiene el contexto, esos facilitadores que le permiten o no realizar esas tareas y que le permiten o no unir esas tareas para formar unas constelaciones que le van a permitir unos roles, ¿sí? A veces hay personas que vuelven a su vida, digamos, se reincorporan ocupacionalmente, pero no siempre van a volver a ejercer los mismos roles, porque no logran poder tener las mismas tareas que tenían antes, ¿sí? Y eso lo podemos hacer a través de esas adaptaciones que podemos hacer del contexto, precisamente. O sea, que hay algunas condiciones que pueden ser barreras, otras que pueden ser facilitadores, y de lo que nosotros tenemos que empezar pues a hablar también. En ese plan de rehabilitación ya hemos tomado la decisión de cómo lo vinculamos, y entonces nosotros tenemos que mirar dónde estamos ubicados, en la rehabilitación profesional, en la rehabilitación funcional. Ya estamos en la rehabilitación profesional, y de la rehabilitación profesional, y ya tengo ese trabajador para el trabajo, estamos en la rehabilitación laboral o en la ocupacional. Entonces ahí les aclaro, estoy en la rehabilitación laboral cuando la persona vuelve al mundo del trabajo. Estoy en la rehabilitación ocupacional si yo no estoy trabajando con esa persona en la empresa, si no estoy trabajando con esa persona en una institución donde está trabajando por mantener un rol ocupacional para su vida, no necesariamente el trabajo. Me explico, esos ya no son los casos que van a la empresa, son los casos que probablemente se pensionan, que tienen que hacer una orientación ocupacional para que vuelvan a tener unos roles, una vida activa, a veces con ayudas tecnológicas, personas que quedan en silla de ruedas, personas que de pronto no pueden mover partes de su cuerpo, que necesitan unas ayudas, que a partir de las habilidades que tienen, vamos a generarles unas actividades ocupacionales para que tengan unos roles ocupacionales. Y eso ya es rehabilitación ocupacional, que es muy, muy técnico hacia esa parte ocupacional. Y la rehabilitación laboral sí es la que se hace en un contexto laboral, y es la que nosotros vamos a hacer. Vamos a escoger una estrategia de reintegro y vamos a mirar cómo acompañamos a la persona, y empezamos a hacer ese proceso de readaptación de la persona al trabajo, de adaptación del puesto a esa persona, y es que precisamente es mirar entonces esa persona cómo llega, cómo vamos a hacer ese acompañamiento graduado, si necesita más acompañamiento psicológico, si necesita más precisamente rehabilitación física o más acompañamiento ocupacional, o definitivamente la persona tiene habilidades que le están permitiendo el trabajo, pero lo que vamos a hacer es una adaptación ya de las condiciones del puesto, del contexto, para que la persona pueda involucrarse y participar, porque una cosa es que la persona retome el trabajo, se reintegre, pero otra cosa es que realmente participe, ¿sí? Y eso es lo que nosotros sí tenemos que buscar, que la persona sí interactúe y sí participe y sí ocupe un rol, ejerce unas tareas que le permitan ocupar un rol. Entonces ahí decidimos hacer algunas modificaciones. Si nosotros hacemos modificaciones o no, de eso va a depender esa estrategia. Ahí en el manual en la resolución nos hablan de esas estrategias del retorno o esas metas ocupacionales, que son reintegro laboral sin modificaciones, reintegro laboral con modificaciones, reubicación laboral o reconversión de mano de obra. Entendemos, y es muy fácil entender, el reintegro laboral con modificaciones o sin modificación. Modificación entendido como cualquier cambio que yo hago a nivel administrativo o físico
estructura organizacional. Y la reubicación sí es cuando ya yo tomo a la persona y la cambio de puesto, pero ahí hay una diferencia que entre la reubicación y la reconversión. Cuando yo tomo a la persona y la cambio de puesto y hago una reubicación es porque con las mismas capacidades, habilidades y formación de la persona, yo la cambio de puesto de trabajo y le hago un entrenamiento, una inducción a ese otro puesto de trabajo, bueno, sería una inducción porque la estoy cambiando de puesto. Pero si yo ya no puedo, con las mismas habilidades y capacidades de la persona, cambiarla de puesto, sino que necesito reconvertir, es decir, necesito entrenarla en otras habilidades, necesito formarla para que adquiera nuevas competencias, ahí ya vamos a hablar de reconversión de mano de obra, que es otra cosa, ¿sí? Que es un poco más complicado, que no es tan fácil de manejar y que hay que tener cuidado con qué casos se escogen para eso, porque no todos los casos serán seleccionados para esto y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahora de cuáles son las necesidades de la empresa, pero también cuáles son los intereses del trabajador y las necesidades del trabajador. He visto muchos casos que han hecho reconversiones y sacan a las personas de una parte operativa, las meten en una parte administrativa y las personas con los meses ya no quieren estar ahí porque no se identifican con el trabajo, no llenan sus expectativas, no están satisfechos. Ahí hay un tema volitivo, ahí hay un tema que tiene que ver con esa parte del trabajo como ocupación, no solamente como que lo puse ahí, igual le voy a pagar, no es lo mismo. Entonces, la reubicación con las mismas habilidades que tiene la persona, porque tiene experiencia, porque algo sabe y yo lo entreno, y le hago inducción y lo cambio de puesto. Reconversión, sí necesito formarlo y generar otras competencias en él. Y eso me costará un poco más de tiempo. Reintegro laboral con modificaciones es porque tengo que hacer alguna modificación del puesto. Mi sugerencia, en mi experiencia, deberíamos hacer más reintegros laborales con modificaciones y menos reubicación. La reubicación se convirtió en lo más fácil, sacar a las personas del puesto, ponerlas de vigilantes, ponerlas de supervisoras, pero nunca entendimos qué pasaba en la línea de producción, qué solución había para dejarla en el mismo puesto. Una persona que vuelve al mismo puesto tiene un menor tiempo, es decir, se demora menos en el proceso de adaptación, porque va a un puesto que ya conocía, tiene un proceso de su cultura, de su contexto reconocido, probablemente facilitador para él, es mucho más fácil su proceso de adaptación al volver al mismo puesto con unas modificaciones que le sirvan para que pueda ejercer sus tareas que cambiarla de puesto. Pero no estamos entendiendo bien eso y estamos reubicando mucho a las personas porque no estamos pagando estudios, análisis realmente profundos, ergonómicos de líneas de producción, no estamos cogiendo todos los estudios que tenemos en PayPay, los unimos y analizamos cómo funciona esa área productiva, cómo la podemos cambiar, cómo podemos hacer adaptaciones, para que no solamente esa persona esté bien, sino otras personas también estén bien y que no se generen esas condiciones que llevaron a esa discapacidad en ese momento, esa restricción que tenía la persona. La prueba de trabajo es un proceso que hay que hacer después de que yo ya tomo esta decisión, ubico a la persona y voy a verificar cuál es el desempeño, cómo está la persona, cómo le ha ido. ¿Y qué verifico? Verifico en productividad, seguridad y confort, ¿sí? Que la persona se sienta productiva, esté productiva, la vean productiva, eso es una cosa subjetiva, pero que yo puedo adaptar tal vez esos formatos que están allá en el manual, en la prueba de trabajo, podría yo analizar con el jefe inmediato que ellos cómo perciben la productividad, cómo evalúan la productividad. Yo podría, dentro de mi formato, tener en cuenta eso para hablar de productividad. Es muy importante que la persona se sienta productiva y que lo vea productivo, ¿sí? Pero para eso hay que trabajar esa productividad del 100% de esa persona, no comparado con una persona que no tiene la restricción. Y eso es algo que hay que trabajar con las empresas. Y por eso es que es tan importante haber hecho
el análisis de exigencias del puesto bien hecho, donde yo pueda decir cuál es la exigencia real del puesto y ahora cuál es la exigencia que yo le voy a dar. Y sobre esa exigencia que yo le voy a dar a la persona que reintegro, ese va a ser el 100%. Y sobre ese 100% es que lo debo evaluar. La seguridad para que no se vuelva a repetir alguna condición que le genere pues alguna afectación, y el confort en todos, en términos ambientales, también en términos de diseño, también en términos económicos, de ese proceso de adaptación. ¿Cuándo se hace la prueba? Pues el manual dice que más o menos 5 semanas, 4 semanas, algo así. Yo realmente digo que depende de ese proceso de inducción, porque hay empresas que tienen una inducción que dura 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y yo debo dejar pasar después del proceso de inducción, sí contar esas semanas para permitirle a la persona que realmente haga un proceso de, o sea, haya pasado por ese proceso de adaptación a ese puesto de trabajo, ¿sí? Ese plan de rehabilitación ocupacional, bueno, ese no nos corresponde a nosotros, eso tiene que ver con los casos que se fueron al proceso ocupacional y tiene que ver más con esa orientación a que la persona desarrolle alguna actividad de mantenimiento o otra actividad no relacionada con el trabajo. Esos casos, finalmente, hay una etapa donde, bueno, hay un tránsito ahí entre este proceso donde yo evalué a la persona, lo vinculé, después ya tomé la decisión, ya estoy en mi proceso de intervención, hago la prueba de trabajo y ya después tengo que dejar pasar unas 5 o 6 semanas más, eso depende de cómo venga mi secuencia, y hago seguimiento. Les aclaro, la ARL hace seguimiento, como al final del caso para cerrar el caso, cierre administrativo, no el cierre real. Las empresas deben hacer un seguimiento trimestral, semestral, no hay cierre de casos para las empresas, el caso sigue en la empresa, pero sí uno sí puede llevar una secuencia de cuáles casos han sido exitosos, cuáles casos de pronto ya no necesito verlos todos los meses, sino ya lo empiezo a ver cada 3 meses, pero yo sí debo estar en contacto permanente con ese trabajador y debo empezar, y ese trabajador tiene que entender que yo estoy ahí con él presente, ¿sí? Y esa es la única manera en que vamos a tener esa buena relación con el trabajador. Y cuando encuentro esa no conformidad por no cumplimiento de recomendaciones, debería llamarlo así, no conformidad, y ponerlo en el sistema de gestión como una no conformidad y hacerle tratamiento a una no conformidad para que esto realmente sea un tema de peso, porque a veces lo que pasa es que hacemos el seguimiento, dejamos los registros, pero nadie viene, no hay como un doliente ahí de qué está pasando con el caso. Entonces, sí debe ser, esto sí tiene que apuntar al sistema de gestión y por eso dije al principio que todo debe estar vinculado como tal. Esa es mi recomendación frente al seguimiento, y hay que tener unos formatos, hay que hacerlo organizado y hay que hacer una realimentación del sistema, tener todas las bases de datos, la consolidación de los indicadores, analizar las causas, mirar entonces qué hemos utilizado de estos casos para nuestra orientación de nuestros programas y pues tener toda la información lista para cuando nos toque pues rendir cuentas. Últimamente siempre muestro como este dibujito, esto es un diagrama de una revisión que hicimos con una estudiante de la Universidad del Rosario, y es que pues aquí encontramos algunas condiciones que nos han llevado a pensar que hay en la revisión de literatura diferentes maneras de empezar a ver las estrategias de retorno. Y sobre todo, quiero nombrarles algunas que podemos empezar a trabajar o que ya algunas empresas han empezado a trabajar en la intervención, como el acondicionamiento al trabajo, cómo hacer ese proceso de acondicionamiento, de recuperación de esas funciones en ambientes simulados, favorecer ese retorno antes de que la persona ya se enfrente a un ambiente real. También hemos encontrado programas de endurecimiento para el trabajo, y es esa recuperación de habilidades por medio de fusión de tareas que se van graduando y se van complejizando
de acuerdo a la tolerancia de la persona en las jornadas. Lo que nos lleva a pensar entonces que sí tenemos que hacer graduación, que sí tenemos que mirar cómo la persona puede ir ascendiendo en esa escala según ese acompañamiento que le damos, hacer escuelas preparatorias de educación de esas personas que van a reintegrarse o que ya se reintegraron, donde hablemos precisamente de esas condiciones de salud, de esa prevención de secuelas, de esas habilidades de interacción social, y así pueden encontrar, yo creo que en la medida en que hagamos muchas revisiones podemos encontrar muchas condiciones que nos van a permitir trabajar pues, mucho más, con más seriedad este proceso de reincorporación y de reintegro. Y fue nada, finalmente decirles que el reintegro laboral no es lo que los trabajadores quieren, porque no estamos de un solo lado, ni lo que el profesional asume, sino que es un proceso realmente pues de mucha responsabilidad y mucho más profundo y que requiere muchos análisis. Y ya volví, espero que me hayan escuchado. Muchas gracias. Sí, mi doc, te escuchamos completamente. Por supuesto, esto es muy importante, todo lo que nos cuentas. Y antes de pasar a las preguntas, ¿dónde te podemos encontrar? Aquí está mi correo. Lo dejaste en el chat. Ok. Aquí está la presentación, pero En la presentación, tienes toda la razón. ya lo dejo. Está muy bien. Muy bien, doc. Bueno, tenemos en el chat 2 preguntas. Una de ellas dice, cuando hago reconversión, ¿se realiza cambio de cargo? Sí, sí, necesariamente. Necesariamente porque la reconversión, precisamente les explicaba que en la reconversión yo busco que la persona se forme para adquirir nuevas competencias porque lo voy a sacar de ahí y no solamente del cargo, digamos, lo voy a sacar de su contexto donde la persona habitualmente estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, de hecho, lo voy a sacar de la línea de producción, lo voy a sacar del área y por eso no es una reubicación, porque la persona desconoce ese nuevo contexto y no tiene, o sea, hay que formarlo para que se enfrente a ese nuevo contexto. Así es. Muy bien, doc, muchas gracias. Hay una segunda pregunta que nos dice, la prueba de trabajo no se menciona en la resolución. A pesar de esto, ¿está dentro del deber de la empresa? ¿No se menciona en la resolución? Eso Está en es, el anexo técnico. ok. Está en el anexo técnico. Okay. Sí. Roberto Carlos nos dice por acá, importante resaltar la importancia del cumplimiento del trabajador de su proceso de rehabilitación y de su no cumplimiento, tomar acciones frente al tema. Sí, total. O sea, y digamos que una de las cosas que más favorece la resolución es que aclara, aunque está, digamos, hay mucha ley que ya nos había dicho muchas cosas sobre la responsabilidad del trabajador. Lo que pasa es que a veces teníamos tantas leyes y tantas cosas que la misma empresa como que no tomaba en orden o no se asesoraba bien y muchos trabajadores, pues bueno, hicieron muchas cosas con la empresa y la empresa también ha cometido muchos errores como dejarlos ir a la casa, mejor que no vengan y yo le pago el sueldo y que se queden allá. Pero efectivamente, siempre hay que tener clara la responsabilidad del trabajador y por eso, bueno, es que no hay tiempo para decir tantas cosas, pero qué bueno que nos traigan estos temas porque por eso es que hay que montar un programa y por eso es que este programa hay que promocionarlo en la empresa y eso es una cosa que a veces las empresas quieren tapar el programa. O sea, quieren hacer un programa, pero que nadie se entere porque es que los trabajadores empiezan a tomar alas. No, el programa hay que mostrarlo, hay que publicarlo, hay que hacerle una campaña, hay que bajarlo en cascada, o sea, hay que contarle a los directivos, hay que contarle a los jefes inmediatos, hay que contarle a los trabajadores que tienen derechos, que esto no es algo que es... ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago tapado, ¿sí? Entonces, me están persiguiendo. Eso lo hicieron especialmente para mí, por eso me citaron. No, es un programa como cualquier otro programa de PP y es para favorecer precisamente las condiciones de los trabajadores. Efectivamente, así va a quedar mucho más claro la responsabilidad. Y en esa sensibilización que yo hago,
con los trabajadores, pues debo contarles sus deberes, ¿cierto? Frente a sus responsabilidades frente al mismo programa. Y hay otra cosa importante y es que también, pues dentro del sistema de gestión, así como aparece el uso de los EPP, yo siempre pongo el ejemplo porque es que los EPP, cuando se validaron en las empresas, cuando los EPP aparecieron en el sistema de gestión como obligación, cuando se iba a firmar su contrato, le hacían firmar algo que se llama, le hacen firmar algo que se llama manual de responsabilidades, no sé qué, en ese SP, y aparece el uso. Cuando en el reglamento interno de trabajo empezaron a aparecer el uso de los EPP con unas condiciones y unos llamados de atención, pues entonces se volvió algo viral, como diríamos ahora, en las empresas. Pues así se tiene que convertir esto también. El trabajador debe entender cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Muy bien, Doc. Antes de que pasemos a un espacio que voy a abrir, veo que hay varios comentarios, entonces voy a darles la palabra con el micrófono a los que quieran intervenir, pero antes les quiero dar pues varios anuncios parroquiales. Primero, que por favor llenen la diligencia, pues la asistencia, porque para nosotros es bien importante saber con quiénes contamos, quiénes nos acompañan, ¿sí? Y pues la idea es personalizar un poco más el tema de las invitaciones en el contexto de este crecimiento que estamos teniendo como grupo. Y pues en segundo lugar, que nos sigan en nuestras redes sociales. Solo manejamos YouTube e Instagram y ahí vamos a estar colocando actualizaciones para todos ustedes. Así que por favor nos siguen. Ahí más adelante les vamos a estar contando sobre algunas sorpresas de alianzas estratégicas que hemos logrado, que son muy importantes. Así que pues esto va a ser de beneficio para todos ustedes que fielmente nos acompañen. Así que, ¿quién quiere solicitar la palabra? Y la vamos a ir tomando por turnos, así que pues estoy pendiente aquí. ¿Quién quiere hacerle una pregunta o hacer algún comentario al respecto a la doctora Aida? También pueden abrir el micrófono de manera organizada si desean hacer alguna intervención. Bueno, el chat estaba lleno, pero nadie quiere hablar. De pronto es porque ya es tarde. No, pero podemos leer por el chat. Aquí. Claro que sí, vamos a leer. De hecho, vamos a leer lo que dice. Veamos bueno, siguen hablando de la prueba, tendría que volverlo a revisar. De la prueba de trabajo, que no está, pero... Dice Álvaro Ruiz que no le abre el micrófono. Déjame de tirarlo. pronto tienes que habilitarlo. Sí, voy a revisar ese tema. Un momento. Pues entonces vamos a ver, Álvaro Ruiz. Listo, Álvaro. Ahí te envié una solicitud para que abras el Muy micrófono. buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Hola. bienvenido. Álvaro Ruiz, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. En la empresa hemos tenido hasta el momento alguna viabilidad con los casos de origen profesional, de origen laboral, con el acompañamiento, mal que bien, de la ARL. Pero encontramos mucha dificultad es en los casos de origen común. ¿Cómo podemos vincular a la CPS en el apoyo de estos programas de reincorporación laboral? Gracias. Doctor Álvaro, muchas gracias. Bueno, ese es el pan de cada día, ¿no? Por eso yo les decía que no podemos desvincularlos, o sea, tenemos que tenerlos incluidos en el proceso. Y pues la idea es buscar la manera de tener esas mesas de trabajo con las EPS. Algunas empresas lo han logrado, yo sé que no es tan fácil, pero es buscar como la estrategia de poder tener una mesa laboral con la EPS, poder tener una comunicación con ese médico laboral. Algunas EPS ya han puesto mucho más atención en el tema porque pues también han recibido procesos legales muy fuertes. Lo digo porque pues, yo manejo el curso de reincorporación del Rosario y
hay varios gerentes y directores de EPS que han estado ahí en ese curso como interesados en conocer de este tema y ya no lo ven como algo que es ajeno, sino que ya es más propio. De hecho, ellos como institución tienen que hacerlo también para sus propios trabajadores. Pero desafortunadamente no es fácil. Pienso que la estrategia es tratar de buscar esas relaciones con la EPS y poder trabajar en las mesas de trabajo y tenerlo siempre en el radar. O sea, pienso que lo más importante, el trabajo más duro que hay que hacer en las empresas son los casos comunes, porque esos son los casos que se van a convertir en laborales, esos son los casos que son mal asesorados a veces por los abogados, que con respecto a los abogados que estén acá, hay unos abogados que asesoran muy mal, los trabajadores terminan metidos en muchos problemas, y eso inicia ahí en esos casos comunes, cuando todavía no les han dado el reconocimiento laboral. El doctor también decía que el programa de reincorporación con acompañamiento, bueno, no, era eso. Sí, tenemos una manito alzada por acá de María del Pilar Ibagón. Entonces, ya te solicité, María, para que inicies, por favor. Gracias, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy adecuada y apropiada para el día a día de nosotros. Lamentablemente a veces es muy difícil la reincorporación de personas con ciertas condiciones de salud que les ha llevado a tener unas incapacidades bastante prolongadas y que en el momento de reintegro ya se resisten y de pronto tengo un caso muy puntual en el que, por ejemplo, está siendo manejado por la EPS, pero el ofrecimiento que se le hace para mejoría de la paciente o de la trabajadora es un manejo quirúrgico que la paciente rechazó. Entonces, esto nos ha llevado a dificultades en su reintegro y ha sido una falla porque eso cada vez que se intenta reintegrar y adecuar, pues la paciente desiste, la trabajadora desiste, vuelve y se busca la forma, de alguna manera logra incapacidades nuevamente y entonces como que se vuelve algo reiterativo y fallido, ya como que uno se siente como desilusionado, no sabe, porque las EPS no le colaboran a uno como mucho en el tema de, por ejemplo, del acompañamiento de una fisioterapeuta o una terapeuta ocupacional para podernos ayudar en el tema. De hecho, pues uno tiene que ayudarse con la empresa también como con este tema y lograr la asesoría de múltiples disciplinas para lo que tú hablabas que está en el manual y es el acompañamiento de todas las disciplinas, es decir, porque está también el factor psicológico, el generarle al paciente y al trabajador, en nuestro caso, el estrés de tener de someterse nuevamente a un horario, a estar lejos de las personas que lo acompañan y le acompañan en el dolor en su casa o donde se estén en sus incapacidades, pero en la empresa ya no tienen eso. Entonces, pues no sé, doctora, usted cómo ve eso, cómo se puede uno ayudar adicional a esto para poder lograr con éxito quizás el no perder la continuidad del trabajo de estas personas, porque uno sabe que tienen la necesidad de trabajar. Pero realmente, por ejemplo, este casito que te hablo, ella tiene una cervicalgia, la cirugía se le programó, pero ella desistió de la cirugía por temor y ha tenido ciertas dificultades porque los profesionales siempre hablan de banderas amarillas en todas sus evaluaciones médicas, los fisiatras, entonces ella ha cogido que ya no mueve el brazo derecho por dolor, pero ya eso lo tienen tipificado como de esa manera con banderas amarillas, entonces tú sabes de que apenas existe ese nombre allí, esa frasecita, pues ya todo el mundo piensa que es simulador, entonces se vuelve muy complejo. Bueno, pues sí, es una situación difícil, pero yo creo que yo hablaba ahí un poco del tema de promoción y prevención.
Yo creo que hay que trabajar mucho el tema de la promoción y la prevención con estos trabajadores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los grupos que ya están dentro del programa y trabajar con todos los, digamos, con los trabajadores en general. ¿Qué pasa? Que hay que buscar que esos trabajadores que ya tienen alguna condición se vuelvan líderes de procesos de PIP. O sea, que estos trabajadores puedan identificar sus capacidades, que precisamente estos trabajadores no sientan que los están señalando, que ya no van a ser capaces de hacer nada. A veces es muy difícil poder tener en una empresa todo el equipo interdisciplinario, pero yo pienso que sí se pueden utilizar bien esos recursos de PIP que son obligatorios para empezar a trabajar ese tema que tiene que ver con la parte psicosocial, con la autoestima, con también cómo aprender a reconocerse, cómo manejar esas situaciones de ansiedad que genera el hecho de que ya no tengo la misma capacidad, pero también cómo hacer ese endurecimiento que yo les decía que he encontrado en algunas revisiones de literatura, trabajos que se han hecho sobre cómo genero yo esos procesos en esas personas, porque a veces no cuento con todo, pero cómo utilizo lo que tengo para trabajar, para acercarme a esos trabajadores, para llegar a esos trabajadores, cómo realmente trabajo procesos de autocuidado, por ejemplo, ¿sí? Porque es que a veces se vuelven las empresas repetitivo el tema del autocuidado, de los estilos de vida saludable, pero realmente sí los estamos trabajando llegándole al trabajador, a su parte más, digamos, como más emotiva, como realmente estamos buscando, ese trabajador se ha identificado y ha logrado cambiar de actitud frente a lo que hace con su vida y demás, para tener un cambio comportamental real en su desempeño. Entonces, pienso que hay que utilizar lo que se tiene, pero saberlo enfocar. Y un poco lo que yo les decía, si ya sé que tengo estos casos, ¿cómo hago esa mirada retrospectiva y empiezo a mirar cuáles van a ser las estrategias de trabajo? Y efectivamente, montar el programa y hacer todas las etapas, ¿sí? Para que este trabajador realmente se sienta acompañado y que con lo que tengo me equivoque menos. ¿Me equivoque menos en qué sentido? En la tarea que le voy a colocar, en la actividad que le asigné, en la estrategia que ya decidí de reintegro con esa persona, ¿sí? Porque entre más me equivoque, más resistencia voy a encontrar. Entonces digamos, como lo que yo puedo decir ante casos que también tienen muchas aristas, ¿no? Muchas gracias, Doc. Tenemos elevadita la mano de Ingrid Leiva. Ingrid, ¿estás allí? Vamos a darle espacio a unas 2 intervenciones más y una pregunta que tenemos. No sé si Ingrid todavía está allí. Ya abrió el micrófono, pero No no sé. sé. Ingrid, ¿estás con nosotros? No te escuchamos. Bueno, voy a pasar mientras que Ingrid se logra conectar con el audio. Vamos a darle el espacio a Angélica Gómez, quien había pedido también la palabra en el chat. Angélica, ¿estás allí? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola Angélica, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas Hola, noches. buenas noches a la doctora Carol, a la doctora Aida y a todas las personas que aún nos acompañan. Sí, desde Montelíbano, Córdoba, conectada con esta importantísima experiencia y espectacular contenido de valioso aprovechamiento. A mí me llama poderosamente la atención ahora que estoy escuchando estos aportes de la doctora Aida, precisamente por esos vacíos que vamos a hablar de vacío porque tenemos organizaciones que aún esto no le han dado el interés y el significado que debiera darse. Y espero que lo que me estén escuchando tomemos conciencia y revisemos que eso es así. Y la meta de esto también es promover, ya que somos actores activos de la salud y seguridad en el trabajo.
Cuando la doctora Aida nos hablaba de ese proceso de reintegro con una especie de pirámide, doctora, ¿sí? Persona, familia, comunidad. Yo me ubicaba exactamente en unos casos que me robaban la atención o me han robado la atención cuando atiendo a algunos trabajadores. Yo trabajo en una IPS, prestadora del servicio de salud, de exámenes ocupacionales. Viene ese trabajador para su reintegro por una enfermedad o su posincapacidad, pero voy a compartir este caso donde él había entrado, pero aquellas cosas de tiempo o no sé, alguna especie de programación, les faltó la valoración psicológica, óigase bien, bueno, entonces cuando ya tengo la oportunidad de tener esa persona para evaluar, yo le pregunto, pero ya ingresaste otra vez al trabajo después de 3 meses de incapacidad por allí en promedio. Sí, bueno, ¿y cómo fue el primer día? Imagínate. Entonces, ese primer día, para resumirles, para esa persona fue desmotivante. Allí no hubo, bueno, vamos a mirar. Yo sé que no es ni alfombra roja ni globo, pero el mínimo recibimiento, ¿cierto, doctora Aida? Para esa persona que otra vez regresa a esa familia laboral, ¿verdad? Mira cómo le impacta negativamente y cómo quedan esos vacíos de ese proceso, de cómo se va a reintegrar esa persona donde la parte emocional o emotiva está fallida allí, ¿cierto? Entonces a mí me llamaba poderosamente la atención y yo generando algunas recomendaciones como hacer un procedimiento, acoplarse, y veo que en la organización o en esa entidad eso es vacío. Entonces quería como compartir esto, bendita sea Dios a este momento que nos llega esta información valiosa para nosotros comenzar a implementar esto, a promover, a invitar a las organizaciones, que esto es importantísimo y valioso. Muchas Así es. gracias. No, muchas gracias, doctora Angélica, por su comentario, porque la verdad es que ese es el pan de cada día, pero además es que la solución está. La solución en no generar, en que los casos de reintegro no se conviertan en la piedra en el zapato, pues como dicen por ahí, o que no se conviertan en esas, bueno, los llamamos de 1000 maneras, ¿no? O sea, como los puntos negros de la empresa. De 1000 maneras los llamamos, pero es que los convertimos en eso, sí, precisamente los convertimos en eso porque nosotros no estamos preparados para recibirlos. Entonces, esto es lo mismo que pasa en los colegios con el tema de la inclusión educativa. Perdón la relación, pero es lo mismo, sí. Los colegios que no están preparados para recibir a los niños con capacidades diferentes, entonces el niño es el malo, el niño es el proceso, la familia. Nosotros nos está pasando lo mismo, la empresa no está preparada, nosotros como funcionarios muchas veces no estamos preparados, entonces el problema lo tiene la persona, ¿no? Pues aquí hay que actuar en conjunto desde los detalles más mínimos, ¿sí? Como es que va a haber un primer día, y eso me parece valiosísimo lo que dice, porque es que vuelvo y retomo esa parte afectiva y esa parte volitiva del ser humano, es que todo está en la motivación y en la relación, es que hay que reconocer que ahí tiene que haber una relación y una identificación con ese rol que yo voy a ejercer en esa empresa. Entonces, por eso les decía yo, y miren tan importante lo que dice la doctora Angélica, por eso para mí a nivel de mi experiencia es más fácil un proceso de reintegro con modificaciones que una reubicación. Pero técnicamente es más difícil porque hay más cosas que hacer. Sí, es más fácil decirle, váyase y cuide la puerta, pero es que le estamos diciendo a una contadora que cuide la puerta, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Hasta una demanda. Entonces, es ahí el tema de que no estamos conociendo muy bien cómo es que esto se hace y por qué es importante. Digo, así como un programa de PP, como un programa de vigilancia, primero eso tiene la misma importancia, si digo un poco más. Entonces, muchas gracias. Sí, por Muchas gracias, mi doc. De verdad que esas intervenciones han sido excelentes y ya tenemos a Ingrid disponible con el micrófono, que tiene una intervención que hacer. Ingrid, ¿estás por allí?
Sí, está Ingrid y está Roberto Carlos. Sí, Ingrid, listo. Ya te podemos escuchar. Pero no te escuchamos, Ingrid. El micrófono está abierto. Escribo. No. Roberto, tenemos antes de Roberto una pregunta en el que dice, ¿cuál es el papel o alcance de la empresa en la reconversión de mano de obra? Nos pregunta Adriana Reinales. Perdón, ya, ¿me escuchan? Sí. Pues el alcance de todo. O sea, si la pregunta es si la empresa tiene responsabilidad, si lo debe hacer, sí. O sea, porque la empresa, porque tiene que llegar la empresa hasta la última instancia, ¿sí? Y hasta la última instancia con tal de facilitar este proceso de reincorporación de la persona. Entonces, a veces la empresa dice, yo ya lo he reubicado muchas veces, lo voy a llevar al ministerio porque ya lo reubiqué y lo reubiqué. Ok, usted lo reubicó bajo unos lineamientos, con un programa, con unas etapas que llegó, o sea, ¿cómo toma la decisión de la reubicación? No lo he hecho. Entonces, como ya no le sirve la reubicación, debe pasar a la reconversión. Y sí es una responsabilidad de la empresa que debe ser asesorado por la ARL. Claro que sí, todo el programa. La ARL sí, y está claro en la resolución, y es que no es solo este programa, o sea, y esa ley de la asesoría en los programas específicos y técnicos para la empresa, eso aplica desde hace mucho tiempo. La ARL tiene que asesorar a la empresa en cómo orientar para que monte su programa, más no debe montarse, más no, los informes que hace la ARL los viene y los hace por cuenta de la ARL para su programa, pero los informes de la empresa son independientes. El día que le pongan una demanda, los informes de la ARL no le van a servir. Tiene que haberlos hecho usted como empresa. Entonces, la reconversión sí es responsabilidad de la empresa también de hacer el proceso. A veces, algunas veces, las ARL reúnen casos especiales de varias empresas o por sectores económicos y hacen procesos unificados de reconversión y apoyan a las empresas. ¿Sí? He visto que eso ha pasado. Pero efectivamente hay que pedir la asesoría de la ARL y el acompañamiento también del SENA, que es donde normalmente se buscan esos cupos para hacer esos procesos de formación. Pero no necesariamente tiene que ser el SENA y no necesariamente lo tengo que mandar a una universidad. Yo puedo también generar unos cursos de formación que los puedo dar al interior de mi empresa y yo los formo y los ubico y hago ese proceso. Lo importante es que la empresa tenga esa organización, esa estructura y tenga también esa intención de acompañar el proceso. Ahí es donde vamos a ver qué trabajador sí quiere acompañar el proceso. Muchos trabajadores ahí desisten, ¿sí? Y entonces ahí viene el tema de la responsabilidad del trabajador. Muchas gracias, mi doc. Y creo que Ingrid, bueno, está teniendo problemas definitivamente, así que vamos a darle paso en aras también de respetar su tiempo familiar y de descanso. La última intervención, Roberto Carlos, puedes abrir tu micrófono, por favor, para tu comentario. Muchas gracias, mi doctora, y resaltar la intervención de la invitada de esta noche, de la que lidera la temática. De verdad, muchas gracias y comparto mucho de sus aportes en la noche de hoy. Bien, yo quisiera brindar otro aporte, obviamente, a toda esta dinámica. Importante de todo lo que usted ha documentado y ha referido, y para los compañeros, es que dentro de la organización tengamos todo y lo mínimamente documentado. Significa que cada intervención de los procesos, de las etapas, de los diálogos que se tenga con el trabajador, con las recomendaciones, con los seguimientos, tengamos evidencia. Segundo, también es clave que esto no es exclusivo de seguridad.
Repito, esto no es exclusivo de seguridad, porque seguridad en muchas empresas no tiene esa incidencia administrativa. Estamos en una posición que dependemos o de una dirección operativa o de una dirección de recursos humanos o, ¿por qué no?, o por staff. Entonces, de acuerdo al rol que podamos estar ejerciendo, debemos saber cuál es nuestro alcance y nuestro límite, porque quien toma la decisión frente a muchas de estas acciones, dependiendo si es una pequeña, mediana o gran empresa, ¿verdad? Y más que todo voy a referirme a las pequeñas y las medianas empresas que están en algunas fallas de carácter administrativo, que el gerente es el director de recursos humanos, el que contrata, bueno, muchas cosas, es trabajar articuladamente y dejar documentado y las recomendaciones. Que finalmente quien toma la decisión es el gerente, lastimosamente, muchas veces basado en sus prejuicios o en sus presunciones que creen que esto es lo mejor, descalificando la recomendación de seguridad. Es muy importante tener esto, que no es exclusivo de seguridad, que aquí participamos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, como muy bien lo dijiste tú cuando hablamos de las EPS y de las IPS, ¿verdad? Pero también es muy importante que esa articulación es fundamental la presencia del abogado, fundamental. Por mucho que tengamos el manejo normativo de seguridad, el abogado también es fundamental y sobre todo talento humano, si hay alguien de talento humano, porque ellos son los que dan la directriz. Es que es muy fácil decir, listo, reconversión laboral, el de seguridad lo dice. Claro, ven acá, ¿y qué implica una reconversión laboral? Hacerle un análisis y descripción de cargos. ¿Y eso quién lo hace? No lo hace el SST porque no tiene ese perfil. Lo tiene que hacer un ingeniero industrial o un psicólogo organizacional. Y eso cuesta plata. Y además crear un nuevo cargo, eso no es tan fácil porque eso le implica a la empresa una serie presupuestal. Entonces no es tan fácil muchas veces pretender que en algunas organizaciones, listo, reconversión laboral y todo lo demás. Eso es una decisión de la empresa. Pero independientemente de todo eso, eso no significa que la empresa se escude en que no hay plata para todo eso, porque, ojo, ya han habido sentencias en que la Corte y el seguimiento revisan cuáles fueron todas las acciones posibles que haya hecho la empresa. Y finalmente, para terminar la intervención, hay muchas sentencias de la Corte Constitucional en que amparan a un trabajador que cualquier excusa por razones de su condición de salud es sacado dentro de la organización. Que eso no lo contempla la 3050, pero ojo, hay jurisprudencia que respaldan muchas de esas cosas. Muchas gracias, mi doctora, y muy amable pues por sus aportes. Muchas gracias, doctor Roberto. Así es. A escribir. A escribir y a dejar todo bien formalizado. Todo bien documentado. Bueno, faltando 5 minutos para las 9, les agradecemos a todos. Te agradezco a ti, Aida, por haber aceptado esta invitación, por este apoyo que nos das al grupo, de verdad. Muchísimas gracias por los aportes que haces como tal en el chat y por supuesto esto que has hecho hoy. Una persona de tu talante para nosotros es un honor, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Carol, por este espacio, por esta iniciativa. Espero pues que nos volvamos a encontrar. Y bueno, aquí habían otros comentarios que las ARL, que no los hacen. Yo pienso que hay que dejar claro que todas las ARL ya lo están ejecutando estos programas, algunas de pronto con menos recursos que otros, algunos más centralizados que otros, pero pues estamos con la posibilidad de escribir, de pues pasar oficios y pedir la solicitud de todas estas asesorías, porque ya las ARL a nivel central, desde Casa Matriz, ya casi todas, yo diría que todas, ya tienen esto, porque además esto viene funcionando ya hace como unos 10 años. Yo, me acuerdo que trabajé en una ARL hace casi 10 años, cuando esto estaba ya funcionando, pero estaba empezando con los procesos. Pero ya todos lo tienen. De pronto no ha llegado a las regionales, entonces es importante pedirlo, solicitarlo, escribirlo, pero tener súper claro lo que dice el doctor, que todo hay que tenerlo por escrito, y yo vuelvo y les insisto, la responsabilidad es como la del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o sea, el documento, todos esos documentos no los hace la ARL, los hace la empresa. La ARL da una charla, explica, asesora, pero no lo hace. Entonces sí hay que tener un equipo, sí hay que tener unos asesores,
sí hay que tener claridad técnica y conceptual en qué significa cada cosa, cómo se hace y qué tipos de profesionales necesito. Entonces, pues ahí, como de pronto para aclarar eso y no tener miedo también en de pronto solicitar la asesoría, ¿no? Es importante. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo. Yo no sé si vamos a tomar fotos, se abren las cámaras. Yo quiero saber quién estaba ahí detrás del micrófono. Tenemos Bueno, 35 personas conectadas todavía, entonces qué rico que podamos ver quienes nos acompañaron hasta el final. Y nos tomamos una foto. Totalmente, vamos a ver, tenemos 2 hojas, pero qué rico poder ver quién nos Bien. acompañó hasta el momento. Alvarito Ruiz, ahí está María Nos del han Pilar. puesto la pijama. Ingrid, que no pudimos conversar, pero pues ahí tienes el correo de la doctora, le puedes escribir las dudas que tengas, súper chévere. Roberto, Carlos, gracias por acompañarnos. Angélica, como siempre, José Ignacio, qué rico. Conocemos, somos colegas. Claro que sí, el doctor Marco Ginás, un saludo enorme por allá también, que siempre nos acompaña. Juan Carlos Giraldo, muchas gracias. Viviana, el doctor Julio Bustos. De verdad que gracias por esto nos hace crecer. Esta es la idea de lo que se quiere sostener en el tiempo, realmente que podamos unirnos, que podamos compartir información. Desde el grupo SST Caribe, por supuesto que estamos totalmente agradecidos porque aquí están, aquí siguen y pues esperamos seguir contando con ustedes. Entonces, vamos a ver si nos podemos tomar una fotico, aunque faltan varias cámaras por prender, pero pues ahí tomamos. Están tímidos, están tímidos. Sí, yo creo que ya es la hora, posiblemente. Posiblemente ya sea la hora. Listo, entonces voy con esta primera cámara, ¿vale? Muchas gracias, Marta. También un abrazo para ti. Bueno, voy. 3, 2, 1. Ok, y voy a tomar la otra cámara. Espérenme, por favor. Y por acá voy a tomarla entonces. 3, 2, 1. Ahí fue. Bueno, muchas gracias por todo. No se les olvide, por favor, diligenciar la asistencia, ¿sí? Y seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahí les seguimos contando cómo vamos creciendo y gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí. Una feliz noche, que descansen. Buenas noches, que estén bien, gracias.